Buen día, soy el Dr. Alejandro y estamos filosofando. En este video quisiera mostrarles la presentación que hice en el Congreso Internacional de Filosofía, Mundo, Pensamiento y Acción, que se llevó a cabo en la ciudad de Aguascalientes del 12 al 16 de noviembre. Presenté la ponencia Kierkegaard y la antifilosofía. La ponencia está dirigida a un público académico, principalmente filósofos, por lo que si apenas comienzas estudiando filosofía, quizás no sea de total transparencia todos los contenidos. Sin embargo, me gustaría compartir esto con ustedes, ya que quizás alguno tenga la inquietud de saber cómo es una ponencia filosófica, o quizás están interesados en mi trabajo académico, por lo cual se los agradezco muchísimo. Sin más, les dejo la presentación de mi trabajo y nos vemos la próxima semana, donde continuaremos con nuestra programación habitual. Nos vemos, hasta la siguiente. En esta presentación quisiera ser provocador, pero no demasiado, ¿no? Quiero lanzar una idea heurística para comprender a Kierkegaard desde una perspectiva particular, contemporánea. Voy a hablar de Lacan, de Badiou, de Boris Groys y de Richard Rorty, para leer a Kierkegaard de otra manera, ¿no? Existe la polémica de si Kierkegaard es filósofo o no. Hablaremos un poco de esto. Una anécdota al respecto: en alguna ocasión me tocó dirigir una tesis y cuando fue el examen profesional de mi alumno, los del comité sinodal no les parecía que Kierkegaard fuera filósofo, ¿no? Entonces que esa tesis pues no era de filosofía y no tenía mérito académico. Sí lo aprobaron, pero no le dieron la mención, ¿no? Para terminar el chisme, ¿no? Y entonces yo les decía, bueno, y entonces ¿a dónde dirijo a Kierkegaard? A lo mejor algunos de ustedes han tenido alguna experiencia similar en las facultades de filosofía. Ricardo ya me está diciendo que sí, ¿no? Entonces, pues, ¿a dónde mandamos a Kierkegaard? ¿A teología, a ciencias sociales, a estudios culturales? ¿Qué hacemos con Kierkegaard, no? Entonces, un poco esta es mi pregunta, ¿no? Que quisiera responder y dejar una propuesta para ustedes. Comienzo. ¿Es Kierkegaard un filósofo? No es una pregunta retórica, pues no solo supone preguntarse la posición del autor danés respecto a una disciplina, sino que representa incluso hacer una estimación de toda su obra. Kierkegaard mismo se distanció de lo filosófico, reconociendo en sus diarios, y cito: "Yo mismo he sido desde el inicio un escritor edificante", fin de cita. Y en mi punto de vista como escritor, cito: "Soy y he sido un escritor religioso. La totalidad de mi trabajo como escritor se relaciona con el cristianismo, con el problema de llegar a ser cristiano, con una polémica directa o indirecta contra la monstruosa ilusión que llamamos cristiandad", fin de cita. Stephen Evans reconoce que Kierkegaard no era un filósofo en un sentido académico usual. Kierkegaard, nos dice, parafraseando, no escribe tratados filosóficos en sentido habitual, donde el objeto es exponer y defender tesis epistemológicas o metafísicas. En cambio, muchas de sus obras son edificantes y tienen la intención de ayudar al lector a convertirse en mejor persona. No obstante, parece injusto desterrar a un autor que ha contribuido tanto a la disciplina filosófica como ha sido Kierkegaard. Evans amplía la definición de filosofía con el propósito de incluir a Kierkegaard dentro de ella, argumentando que dentro de la disciplina actualmente caben muchas propuestas que tradicionalmente no hubieran sido consideradas filosóficas. Sin embargo, esta solución pone en tela de juicio la distancia que el mismo Kierkegaard marcó con la filosofía, respecto a la filosofía. Nos encontramos así ante una paradoja. Decir que Kierkegaard es filósofo contradice la consideración que él mismo tenía de sí mismo y la de sus propósitos como escritor. Pero decir que Kierkegaard no es filósofo no da cuenta ni de su formación, ni de su argumentación, ni de su legado, ni de sus estilos. Entonces, ¿qué hacemos? En la actual presentación argumentaré que Kierkegaard no debe ser considerado como filósofo, como él mismo lo decía, pero tampoco como un autor del todo ajeno a la filosofía, sino bajo una tercera categoría: antifilósofo. Sigo las propuestas de Jean-Paul Sartre,
Jacques Lacan, Alain Badiou, Boris Groys, y completo esto con la noción de filosofía edificante propuesta por Richard Rorty. Entonces voy a exponer 5 definiciones que apelan a la antifilosofía y que Kierkegaard podría ser interpretado como antifilósofo. La primera definición es la de Lacan, es la crítica al discurso del amo. Empiezo. Pensadores de distintas épocas y corrientes han señalado la particularidad de la obra de Kierkegaard que lo distancian del resto del canon de autores filosóficos. Ya en la intervención de Jean-Paul Sartre en el célebre coloquio Kierkegaard Vivo, organizado por la UNESCO en abril del 64, Sartre se refiere al pensador danés como, y cito, este filósofo que es un antifilósofo. En dicha ocasión, Sartre utiliza este apelativo para presentar a un Kierkegaard confrontado con el sistema filosófico de su tiempo. Casi una década después, en 1975, Jacques Lacan resignifica el término antifilosofía. La elección del término era ya históricamente problemática, dado que ya había sido utilizada en el siglo XVIII, para ser exactos, y se refería a pensadores antiilustrados franceses. Sin embargo, la antifilosofía lacaniana no tiene esta connotación negativa, despectiva y peyorativa contra la filosofía como la defendieron los reaccionarios de los tiempos de la Revolución Francesa. Lacan no pretende criticar simplemente a la filosofía, máxime si consideramos la insistencia y el respeto que el propio Lacan tiene respecto a la disciplina filosófica. Lacan se refiere a la filosofía de manera creativa, receptiva, positiva, explora y expande temas propios, sirviéndose de la filosofía a tal grado que no sería exagerado considerar a Lacan el más filosófico de todos los psicoanalistas. Entonces, ¿por qué hablar de antifilosofía? Lacan propone a la filosofía como un área de estudio de quienes se han expuesto a psicoanálisis en el contexto de una educación universitaria. Se trata de un discurso supuestamente educativo, pero al fin y al cabo institucional. Ahí echa toda la filosofía y todo este congreso se va para allá, ¿no? La antifilosofía lacaniana sería la contra esto, y no debe considerarse simplemente como un asalto contra la disciplina filosófica, sino contra el intento de profesionalizar un discurso académico. Lacan asocia el discurso universitario, filosófico, con lo que él llama el discurso del amo. Él tiene 4 discursos, este es uno de ellos, y es un discurso que resulta en una ideología disimulada, acomodada a los intereses del amo en turno. En el caso de la filosofía, a los intereses de la universidad, ¿no? Para Lacan, la filosofía sería una forma de conocimiento que se mantiene sujeto de la necesidad o del deseo de un poder político. El filósofo profesional dice lo que el amo calla, opera como el bufón de la corte ante el rey. El filósofo gira, danza alrededor del discurso del maestro, juega el papel del loco y dice lo que nadie más puede decir. Observamos esta dinámica también en la figura del profesor universitario, que transmite sin ninguna pasión alguna su conocimiento y se vuelve un recurso más de las instituciones. En la opinión de Jean-Claude Miller, uno de los más célebres intérpretes de Lacan, el profesor se vuelve algo perfectamente sustituible, ya que lo que le autoriza como docente no tiene nada que ver con su compromiso como educador, sino como una posición académico-burocrática. El profesor universitario solo es dueño de ocupar impersonalmente el lugar del saber. Su diferencia con el maestro de los antiguos es que su docencia no está en juego con su forma de vida. Pero ya mucho antes que Lacan, Kierkegaard era consciente de esta dinámica, donde el pensamiento abstracto borra la existencia concreta del profesor especulativo que termina por servir los intereses del amo en turno. Kierkegaard dice que los profesores universitarios son legión, y cito a Kierkegaard: viven en su pensamiento, tienen una existencia asegurada, una posición sólida, opiniones firmes en el seno de un Estado bien organizado. Siglos, incluso milenios, los separan de los sacudones de la existencia. No temen que estas cosas se reproduzcan. ¿Qué diría la policía y los diarios?
La obra de su vida es juzgar a los grandes hombres y hacerlos según el resultado. Encontramos aquí un importante antecedente en la crítica de Kierkegaard a la institución social del profesor universitario y la concepción lacaniana más originaria de antifilosofía como una crítica a ese mismo discurso filosófico que justifica al amo. Esta es la primera definición de antifilosofía, una crítica a la institución académica burocrática de la universidad, de los congresos de filosofía, ¿no?, que estamos aquí participando. Entonces las pedradas son autoimpuestas, ¿no? Es una especie de, ya saben ustedes, como de autoflagelación, pero donde Kierkegaard es coherente con su posición porque él nunca sirvió en ninguna universidad, dio ninguna cátedra ni nada de este estilo. La segunda definición. Esta proviene de Badiou, verdad, conocimiento y lo real. Sin embargo, la crítica al discurso del amo se mantiene en un plano formal o estructural. No es una crítica del contenido, sino de cómo se maneja la filosofía en discursos de poder, ¿no? Alain Badiou hace una lectura de la antifilosofía propuesta por Lacan y desarrollada en una segunda concepción del término. Existe, dice Badiou, una constante en el discurso filosófico desde Parménides hasta nuestro tiempo. La filosofía asume la identidad entre pensamiento y ser, desde Parménides hasta el día de hoy. Si no se asume esto, pues no hay posibilidad de conocimiento, ¿no? Sería una posición escéptica, por ejemplo, ¿no? Lacan se presenta crítico ante esta pretensión filosófica de homologar verdad y conocimiento. Para Lacan, la verdad del sujeto no puede ser enunciada porque la verdad del sujeto no solo está vinculada al conocimiento, sino que, a diferencia de la filosofía, en psicoanálisis y en antifilosofía, verdad y conocimiento están atadas a otro registro, el registro de lo real en Lacan. Recordemos que lo real es el registro lacaniano donde nada puede ser representado como sucede en el registro imaginario, ni nada puede ser conceptualizado como sucede en el registro simbólico. La filosofía se cansa de hacer esto, ¿no?, de simbolizar la realidad. Para Badiou, leyendo a Lacan, la tríada conocimiento, verdad, real, conocimiento, verdad, real, no puede ser rota, no se puede acomodar en parejas, ¿no? No puede ser amor al conocimiento o saber la realidad, eso no se puede. Hay tres, verdad, conocimiento y real. Cuando se habla de una pareja de términos como conocimiento de la verdad, en psicoanálisis siempre queda implicado y aludido ese tercer término de lo real. Así, la verdad se encuentra escindida o rota entre el sujeto y el mundo, ¿no? A lo mejor ya empiezan a escuchar como ese sabor kierkegaardiano en esto, ¿no? Para allá voy. Para el psicoanálisis, como para antifilosofía, hay un aspecto del ser que no se puede conocer. En Kierkegaard observamos esta insistencia de conducir al lector a ese ámbito de lo inefable. Desde el silencio de Abraham, subiendo al monte Moria en temor y temblor, hasta la imposibilidad de saberse cristiano, descrito por Johannes Climacus. Si Kierkegaard señala este real a partir de lo que queda fuera de la lógica, Lacan, por su lado, lo ciñe a partir de los sin salidas con los que tropieza la propia lógica. Si Kierkegaard tiene el privilegio de tener un estatuto particular como pensador de lo real dentro de la obra de Lacan, es porque resalta ese aspecto donde la verdad no solo no puede comunicarse públicamente, sino que para que sea una verdad auténtica debe estar continuamente cuestionada, ¿no? Uno no sabe incluso la verdad de uno mismo. Recordarán quizás el pasaje de El Caballero de la Fe, ¿no? Continuamente duda y nunca sabrá si es cristiano. Esto es lo que los hace pensadores afines. Tanto para Kierkegaard como para Lacan, la verdad del sujeto se ubica en el ámbito de lo real. La verdad del sujeto no es un conocimiento que se puede enseñar, no es un conocimiento que se pueda aprender en el espacio público, es algo privado, personal, y debe ser buscado a través de continuos cuestionamientos como un saber propio y único para el individuo. Esto se llama verdad subjetiva.
Tercera definición, esta también es de Alain Badiou. Badiou sitúa a Kierkegaard junto a otros pensadores que, como él, reaccionaron a los movimientos filosóficos populares de su tiempo con una contrapropuesta, la de un objeto para la reflexión que consideraban más esencial que el propuesto por la filosofía. Es decir, para estos pensadores hay algo más esencial que la verdad filosófica. Cito a Badiou: los antifilósofos presentan un objeto extraordinario en cuestión a la filosofía, ya sea el no ser de Gorgias, la apuesta de Pascal, la existencia pura de Rousseau, la elección radical de Kierkegaard, la vida en Nietzsche, el lenguaje en Wittgenstein o el inconsciente en Lacan. Fin de cita. Esta contraposición muestra una propiedad común entre los antifilósofos, quienes no tienen el propósito de ser beligerantes o reaccionarios contra la empresa filosófica, pues la antifilosofía no es contrafilosofía. Es decir, la antifilosofía no está atacando a la filosofía, más bien no le importa nada. Porque en el momento en el que uno ataca a la filosofía, uno se vuelve filósofo. Entonces, lo que se busca es otra cosa. La relación de la filosofía, de la antifilosofía con la antifilosofía, es más peculiar. Por un lado, los antifilósofos suelen emplear argumentaciones y metodologías similares que los filósofos. Sin embargo, su objeto no es criticar a otros filósofos, esto los convierte en filósofos, sino rescatar un aspecto u objeto que consideraban debería ser más relevante para el pensamiento. En el caso de Kierkegaard, el individuo, por ejemplo. La partícula anti es particularmente clarificadora, ya que en un sentido latino original no hace referencia a una negación, sino a una sustitución o contraposición. Por ejemplo, el anticristo es el que se pone en vez de Cristo, el que ocupa su lugar, ¿no? En este caso, la filosofía ocuparía el lugar de la antifilosofía, ocupa el lugar de la filosofía, pero no pretende criticar, pretende hacer otra cosa. La antifilosofía señala lo que debería ser importante en vez de lo propuesto por la filosofía, ¿no? Usamos la reflexión, la misma reflexión, pero no para el conocimiento de una verdad objetiva, sino una verdad interior, subjetiva. En el caso de Kierkegaard es muy claro, situar al individuo singular en vez del pensamiento singular especulativo. Otra característica presente entre los antifilósofos radica en resaltar la singularidad frente a la universalidad. Y cito: la antifilosofía exige que el antifilósofo se exhiba constantemente como singularidad existencial. No hay excepciones. Desde el memorial de Pascal hasta la integración que hace Lacan en el corazón de sus seminarios, de su destino personal e institucional, desde las confesiones de Rousseau hasta el ¿por qué soy un destino? De Nietzsche, desde las tribulaciones de Kierkegaard y Regina hasta los combates de Wittgenstein contra la tentación sexual y suicidaria. La filosofía pretende mostrar el modo en que la realidad se configura conceptualmente. La antifilosofía atiende al interés de los individuos, o más bien del individuo. Así define Badiou antifilosofía en su formulación más sucinta y clara. La antifilosofía es cualquier sistema de pensamiento o pensamiento, no tiene que ser un sistema, puede ser solo un pensamiento, una reflexión, que opone la singularidad de su experiencia a la categoría propiamente filosófica de la verdad. De este modo, la antifilosofía vive en algún lugar entre la contradicción, entre filosofía y actividad pura, o el aspecto creativo de la vida. Si hay algún pensador que opuso la singularidad de su propia experiencia a la categoría de la verdad, fue Kierkegaard, quien, según este criterio, no solo debería ser considerado antifilósofo, sino, me atrevo a pensar, el más antifilosófico de todos los antifilósofos. Hemos presentado tres concepciones de lo que significa antifilosofía. La primera, la lacaniana, como una crítica al discurso institucional de la universidad. La segunda entiende a la filosofía bajo el binomio ser y pensar,
y que deja por fuera lo real. Y la tercera definición comprende a la antifilosofía como un discurso personal, singularísimo, que se contrapone a la argumentación universal y necesaria de la filosofía clásica. Bajo las tres definiciones, Kierkegaard es un ejemplo claro de antifilosofía e incluso añadiría, y con esto ya terminaría, dos comprensiones más. La cuarta y la quinta definición de Boris Groys y de Richard Rorty. Una cuarta definición es propuesta por Boris Groys en Introducción a la Antifilosofía, donde la antifilosofía se comprende como, cito, este giro que comienza con Marx y Kierkegaard y que ya no opera por medio de la crítica, sino por medio de órdenes. Fin de cita. Groys comprende antifilosofía como un discurso que llama a la acción. Cuando dice órdenes, está entendiendo una comanda, una máxima que se debe ejecutar. Bajo esta comprensión, el discurso antifilosófico apela a la realización de la máxima. En el caso de Marx se habla de la transformación social. En el caso de Kierkegaard se trata de edificación personal. Continúo. Se podría incluso incluir una quinta definición, y esta yo la meto del refilón, la de filósofos edificantes. Richard Rorty no habla de antifilosofía, yo creo que ni la conoció, pero habla de otro concepto muy parecido que yo lo haría homólogo, que se llama filosofía edificante. Filosofía edificante propuesta por Richard Rorty en su célebre obra La filosofía y el espejo de la naturaleza. Si bien Rorty no utiliza el término antifilosofía, su comprensión de la filosofía edificante es muy cercana a definiciones previamente presentadas por Sartre, Lacan, Badiou y Groys. Rorty se refiere con filósofos edificantes a una serie de pensadores que aparecen en la periferia de la historia de la filosofía moderna y que, cito, sin llegar a formar una tradición, se parecen entre sí por su desconfianza ante la idea de que la esencia del hombre es ser un conocedor de esencias. Pertenecen a esta categoría, dice Rorty, Goethe, Kierkegaard, Santayana, William James, Dewey, el segundo Wittgenstein, el segundo Heidegger. Suelen formular dudas sobre el progreso y especialmente sobre la última pretensión de que tal o cual disciplina ha conseguido por fin aclarar hasta tal punto la naturaleza del conocimiento humano, que la razón se extenderá ahora por todos los confines de la actividad humana. Estos escritores han mantenido viva la idea de que, aun cuando tengamos una creencia verdadera justificada sobre todo lo que deseamos saber, quizá lo único que tengamos sea conformidad con las normas del momento. Kierkegaard aparece como un caso paradigmático en las 5 definiciones citadas de antifilosofía. Como Kierkegaard, la antifilosofía apela una y otra vez a la comprensión del individuo, a una verdad que solo tiene sentido para él. La comprensión de Kierkegaard como antifilósofo da mejor cuenta de su propósito, clarifica sus intereses como autor, lo sitúa en una posición que no es antagónica, pero sí contrapuesta a la filosofía, que es mucho más cercana a sus intereses que otras caracterizaciones que pretenden hacerlo o un filósofo más o un autor completamente ajeno a la filosofía. Es momento que la antifilosofía se comprenda como discurso de pleno derecho, con intereses y metodologías propias, que no se entienda como una simple oposición a lo filosófico, sino como un discurso importante, necesario, que apela a aquello de lo que es más esencial de la reflexión, el individuo. La comprensión de Kierkegaard como antifilósofo es vital para esta comprensión autónoma de su propio discurso y relaciona a Kierkegaard de forma técnica y precisa ante la filosofía sin disolverlo en el campo de la especulación abstracta, ni volverlo tampoco un simple poeta de la existencia literaria, sino como un autor particular y muy importante, vinculado a otros pensadores con objetivos similares a él. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro.